la discusión que hubo en la Suprema Corte era ver si esta medida de la prisión preventiva oficiosa que está dentro de la Constitución iba en contra de los tratados internacionales, y básicamente el consenso general fue que efectivamente era inconvencional, aunque no por ello significara que la iban a eliminar. René. Sí, yo creo que también hay que distinguir que en esos días hubo una discusión muy acalorada en nuestro máximo tribunal, en la Suprema Corte, sobre dos asuntos relacionados a la prisión preventiva oficiosa: una acción de inconstitucionalidad y un amparo. Ahora bien, la discusión que iba, como fue la más pública y la más discutida, fue esta famosa acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad planteaba: la prisión preventiva oficiosa, o como le hemos llamado aquí en este programa, automática para efectos ilustrativos, es contraria o está conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Desafortunadamente la discusión, no sé por qué, la llevaron a decir si la Constitución, nuestra Constitución de México, era contraria a derechos humanos. Y esa no es la discusión. La discusión era la figura. Si bien esa figura está o tiene un sustento en el artículo 19 constitucional, la discusión era esa. La discusión era saber si la figura per se, porque recordemos que existen leyes como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que para del que nos escucha y nos está viendo, el Código Nacional de Procedimientos Penales es la ley que rige todo el proceso penal. Entonces, era saber si en ese código el artículo de la prisión preventiva oficiosa vulneraba o no tratados internacionales. Y tampoco olvidemos algo que parecer se nos ha olvidado bastante y lo hemos pasado desapercibido. Actualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo tribunal del continente en esta materia, tiene un asunto contra México. Se llama Tempatzle-Tecpile versus México. Este caso tiene que ver con dos personas que fueron acusadas por un delito grave, y entonces pasaron décadas, una década en prisión preventiva oficiosa, sin que se resuelva su situación jurídica. ¿Qué quiere decir? No habían resuelto si era culpable o inocente, simplemente llevaban ahí diversos años. Este asunto llega a la Corte Interamericana y actualmente ya tuvimos una audiencia en la cual, pues bueno, se tuvo que analizar toda esta parte, ¿no? Llevaron incluso peritos expertos, estuvo por allá el ministro en retiro de la Suprema Corte, el ministro Cosío, varias personalidades muy interesantes del mundo académico, incluso estuvo el doctor Arturo Bárcena de la Suprema Corte, el director de la Escuela Judicial Federal. O sea, todos mandaron a sus propios expertos para analizar. Lo que podemos ver y presumir es que hasta la Corte Interamericana dirá que la prisión preventiva oficiosa pues es contraria a los estándares de una detención. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un órgano te va a detener y te va a restringir de tu libertad, o sea, te van a poner en una prisión preventiva, pues tiene que haber, uno, que sea proporcional; dos, que esté justificado, y esta es la palabra clave, justificado, y que sea una medida idónea. Si no tiene ninguna de esas tres características, pues entonces estarías vulnerando diversos tratados internacionales. Ejemplo, número uno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Número dos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? O sea, también diversos ordenamientos en la materia que tienen que ver pues con todas las obligaciones internacionales que tiene nuestro país con este tema. A mí me parece, en mi muy particular punto de vista, que la prisión preventiva oficiosa no respeta los estándares internacionales en materia de derechos humanos cuando hablamos de cómo te van a restringir tu libertad. Es punto. Pasando a si es convencional, ¿no? que ya vimos que no. De hecho, haciendo hincapié sobre ello, normalmente cuando pensamos en sentencias que van a emitir órganos internacionales, les damos poca importancia porque usualmente los órganos internacionales no tienen esta capacidad de hacer que los estados cumplan lo que les están recomendando, lo que están haciendo. Pero históricamente las sentencias que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí han generado cambios dentro del sistema jurídico mexicano, ¿no? Entonces vale mucho la pena tener en cuenta que hay una sentencia de por medio, y que de hecho esta sentencia fue clave para que se discuta justamente ese tema en estos días en la Suprema Corte, y también es clave para que, bueno, adelantándonos un poquito, no se llegó a una resolución ahorita, pero es clave para entender que pronto se va a volver a tocar ese tema, esperando antes de que la Corte Interamericana emita una sentencia en contra de... Creo que eso es lo más interesante de este tema, del tema de la Corte Interamericana,
todo el mundo se ha preguntado, bueno, y si encuentran a México pues culpable, bueno, no culpable, ¿no? Si sentencian al Estado mexicano, ¿cuál va a ser el efecto de la sentencia? Ya existen precedentes ante la Corte Interamericana de cómo si existe alguna figura en su ordenamiento interno, o sea, en su propia constitución, recordemos que la Corte Interamericana es una corte de carácter internacional, bueno, en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿qué es lo que va o qué efecto tendrá? Muchos han llegado a la conclusión de que posiblemente el efecto sea que se le ordene al Poder Legislativo mexicano, pues que reforme una constitución, ¿no? Esto es algo delicado y esto es algo de incluso pues fuerte, ¿no? Soberanía, ¿no? Pero pues pudiera ser que la Corte Interamericana ordene la eliminación de esta figura en nuestra Constitución. No lo sabemos, hasta ahorita yo no tengo elementos para afirmarlo, pero pues dentro de los criterios de opinión y otros colegas juristas, uno de los que están anticipando es, bueno, ¿y qué va a pasar si en la Corte este asunto no se debate o si este asunto pierde en la Suprema Corte y falla en contra de México la Corte Interamericana? Pues ya estaría obligado, por así decirlo, el Congreso de la Unión en tener que armonizar nuestra legislación interna. No sería la primera vez, recordemos con un famoso caso, Rosendo Radilla contra México. Gracias a ese caso, mucha de la ley de amparo y todo lo que tiene que ver con el juicio de amparo se transformó completamente. Entonces, no sería la primera vez en el cual se nos ordena la modificación de alguna cuestión interna, pero sí sería la primera vez que le ordenarían al Estado mexicano modificar su constitución. Bueno, una vez coincidiendo sí coincidiendo en que hay muchos argumentos para poder afirmar que sí es inconvencional, aunque cada quien tendrá su opinión fundamentada, pero coincidimos en que lo más probable es que sí sea inconvencional. Vamos al siguiente punto del debate, ¿no? Porque entonces ya quedamos si es buena o mala, que de hecho sobre si es buena o mala socialmente solo dos ministros le entraron al quite, que fue el ministro Saldívar, que mencionó lo que tú dices, que los más afectados son personas con vulnerabilidad económica y mujeres. En mujeres, un dato muy interesante, en general la población carcelaria, el 40% está en la cárcel sin ser sentenciado por esta figura de prisión preventiva. En cuestión de mujeres sube a 50%, es un área claro, vulnerable, perdón. Que es lo que decía el ministro Saldívar, es vamos a dejarnos de tonterías y socialmente esto está haciendo daño y tenemos que trabajar sobre ello. Sentido contrario, la ministra Yasmín Esquivel, ella opina lo contrario, ella dice que es bueno porque la situación en los estados es muy difícil y se necesitan este tipo de medidas para contener la seguridad, ¿no? Pero la mayoría de los ministros se fue por temas, digo, la parte de la Suprema Corte es entendible, ¿no? Se fueron por temas más técnicos jurídicos en cuanto a supremacía, o sea, ¿qué es más importante, tratados o constitución? Y muy interesante, si la constitución puede contravenirse a sí misma, ¿no? Si un precepto constitucional puede ser inconstitucional. Y más aún, ¿qué facultades tiene la Suprema Corte, que es el máximo órgano de interpretar la Constitución? ¿Qué facultades tiene para hacerla valer? Porque habían la mayoría de los ministros pudieron haber estado en contra, pudieron haber estado a favor de que era inconvencional, pero no se sintieron facultados para poder modificar la Constitución, trayendo palabras del ministro Pérez Dayán, cuando dice que no está facultado para arrancarle páginas a la Constitución, ¿no? Hacia ese sentido iba un poco la discusión. ¿Tú qué opinas del debate que hubo en el Pleno? Bueno, hay que recordar que hace unos días nuestra Suprema Corte discutió el tema y me parece muy interesante cómo la Corte se dividió en dos grandes segmentos. Primer segmento, aquel que dice no podemos estudiar este asunto de fondo y no podemos fallarlo, o sea, no podemos resolverlo a favor porque pues estaríamos diciendo que nuestra Constitución es contraria a sí misma o incluso a tratados internacionales y que eso no puede hacer el máximo tribunal. Y el otro lado, que es como el que yo creo y yo coincido con su análisis, que decía, a ver, el debate no está si la Constitución o un artículo constitucional es inconstitucional en sí mismo, ¿no? Y me parece bien interesante cómo la discusión fue muy, muy agresiva, creo, en algunos aspectos, ¿no? Sin duda, me parece ser que varios análisis fueron muy interesantes. Por ahí el que introdujo la discusión fue el ministro Lainez Potisek, que diría, a ver, vamos a dejarnos de cosas que no tienen nada que ver con el debate, y aquí está en cómo podemos resolverlo, o cuál es la metodología o el mecanismo para resolver este asunto sobre la prisión preventiva oficiosa. La realidad es que no podemos entender a la Constitución
en artículos aislados. O sea, decir, ahí está el artículo 133, ahí está el artículo 100, está el artículo primero, y ahí está. No, hay que entenderla como un todo. Entonces, si nosotros entonces hacemos una lectura armoniosa, orgánica de la Constitución, vamos a encontrar que no podemos aplicar un artículo y desaplicar o inaplicar otro. Me parece que ahí debe ir. No podemos entender todos los demás artículos. Si en el primero te dice que todos los mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Punto. ¿Qué quiere decir? Bueno, algo muy importante, el artículo 19 de la Constitución, que es en donde está la prisión preventiva oficiosa, nunca nos define qué significa prisión preventiva oficiosa. Siempre se ha sobreentendido que es automática. Me parece que el consenso que hay en la Corte es, pues antes de señalar que la prisión preventiva es inconvencional o pronunciarse sobre que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los tratados internacionales, pues primero vamos a definir qué se entiende por oficiosidad, ¿no? Y me parece bien interesante, no recuerdo el nombre del ministro, nada más déjenme un segundo, fue González Alcántara Carranca, que fue el que dijo, a ver, cuando hablamos de oficioso, significa que no que se resuelve en automático, sino que nadie lo tiene que pedir y que al contrario, el juez de control, o sea, el juez que conoce esos asuntos penales, pudiera en dado caso, pues vamos a analizar de una vez si la prisión preventiva es una medida idónea y proporcional. Me parece que esa sería una discusión pues sana, no sería evidentemente lo que muchos coincidimos, pero pues sí pudiera generar consenso. Recordemos que se necesitan al menos 8 votos para que esto pueda pasar y tenga efectos generales. O sea, imagínense, como decimos los abogados, se expulsa del ordenamiento jurídico, o sea, se remueve y se deja sin efectos la prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, y algo muy importante que aclarar, cuando la Corte analizó el tema, dijo que nosotros resolvamos estos asuntos de prisión preventiva no significa que en automático saldrán todas las personas en prisión preventiva oficiosa. Ya en su momento, los defensores, todas las personas involucradas podrán solicitar a título particular sobre la modificación de la prisión preventiva. Y los jueces, ante esas peticiones, resolverán lo conducente, siempre justificando de que esta persona esté en prisión preventiva o no, pero no tendrá esos efectos. Recordando nada más que antes de que iniciara el debate, que inició el lunes de la semana pasada, lunes fue 9 de septiembre, se prolongó luego a martes y se cerró el jueves. Antes del lunes, la expectativa justamente era que la prisión preventiva en general, ya sea justificada y oficiosa, se iba a eliminar. Por eso lo que le contábamos de los medios de comunicación que hacían estos listados de criminales que iban a salir fuera, muchos de ellos era bajo la prisión preventiva justificada. Es hasta la sesión del Pleno donde el ministro Luis María Aguilar dice con todas las palabras, no, estamos hablando de que vamos a eliminar o buscamos quitar la prisión preventiva oficiosa, pero la justificada se queda, haciendo esta lógica de que es necesaria para la impartición de justicia y pues